Venga, va. La política es la representación de unos intereses, incluso cuando a veces esos intereses no sean exactamente los tuyos. A muchos políticos les sucede y no se están contradiciendo a sí mismos como políticos, están defendiendo a sus votantes. Cosas como esta se han dicho hoy en el Viejo Café. Y dan que pensar porque normalmente la política es una actividad despreciada, y más despreciados son los individuos que se dedican a ella. Es fácil llamar hipócrita, vendido, mentiroso a un político, probablemente porque realiza cambios de guión inesperados, contradictorios, aparentemente innecesarios, pero lo que no suele tenerse en cuenta es que esos giros, contorsiones, decisiones complicadas, a veces se deben a los millones de intereses que hay que combinar en un solo partido. Hoy vamos a hablar con Pedro Herrero, que es asesor de Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Además, regenta un podcast de actualidad política que se llama Extremo Centro y que con el título ya define toda una visión. A los oyentes extremocentristas, esto ya les parecerá repetitivo, pero Pedro es asturiano. Ahora trabaja y vive con su familia en Madrid, pero Asturias no sale de él ni para hablar de la nación española. Su padre formó parte de la izquierda más auténtica, la que iba a la cárcel por pensar diferente. Nuestro invitado mamó el materialismo dialéctico, entendió la lucha de clases y descubrió que en España esa lucha ha perdido ya el sentido hasta para la izquierda moderna, la izquierda patinete. Uno de los axiomas que rigen este podcast de hoy, y la vida de muchos políticos como Pedro, es el viaje al centro, ese viaje que algunos creen imposible. ¿Se puede existir políticamente sin polarizar? El centro desde hace años se ha convertido en extremo, en vehemente, en carismático y mal que le pese a Pedro, en molón. Nosotros, bien lo sabéis, defendemos otras opiniones, y aún así podemos comprender su discurso y en algunos casos compartirlo. ¿Se pueden ver discusiones así en la tele? ¿La de las tertuliejas del dato y la zapatilla en la cabeza? ¿La de los dos, solo dos, bandos perfectamente separados en el plató de la televisión? A Pedro no le gustan los editoriales como estos. Detesta, por agotamiento, todos los intentos de edición, presunción y narcisismo de los medios de comunicación. Por eso su podcast es tan crudo y sincero. Pero en este Viejo Café no nos privamos de preparar la entrada. Nos va cierto postureo editorial. Pero somos majos, quedar bien y querer el bien. Con la coreografía más o menos pensada, estamos de acuerdo con Pedro en que lo que nos toca ahora es bailar y hacer bailar a los que solo se mueven de una sola manera. El desafío a los pilares de la cultura, que antaño fue a contracorriente y hoy parece la única corriente. Bailar y esquivar golpes, preparar nuestro gancho. Se pueden hacer podcasts de derechas, de izquierdas y de centro, de extremo y de moderación. Lo que no puedes hacer es quedarte quieto. Hay que agradecer a Pedro el haber querido charlar con nosotros, como si no tuviera el cargo que tiene, como si no tuviera miles de seguidores en Twitter, como si no llevara un podcast de política donde han parado gentes de la talla de Jorge Bustos, David Jiménez Torres, Albert Rivera, entre otros tantos. Nos ha abierto las puertas y ha sido todo un honor charlar con él de la política más teórica, pero también de la más cercana, esa que pone en jaque matrimonios, convicciones morales o trayectorias profesionales. Os dejamos con ello en el café más viejo del mundo, el de la cafeína de la buena, la del espíritu, la del ideal. Que empiece el baile. Dice Joaquín que ya está, o sea que imagino que entrará. Una cosa, Pedro, ¿hemos empezado ya o no? Porque como tú empiezas de repente los podcasts ya... Luis, mira, una de las cosas con las que jugamos siempre es dónde se empieza y dónde se acaba, ¿no? O sea, es la idea del dentro-fuera, que es una cosa que le estaba intentando explicar a Jaime, en política, el hemiciclo, pero dile a este que entre y que entre y le dejo entrar y ya está, si no pasa nada. La idea del hemiciclo, la idea de la política, es que el hemiciclo es como un teatro. Copia y la política es representativa. Es la función representativa, es la idea de que representas unos intereses. Y representas a una población. Y representas los intereses de una población. No eres tú, eres la representación. Yo sí creo que en el espacio público se ha producido un proceso de ruptura paulatino, que la generación de políticos
que irrumpió con fuerza después de la crisis económica del 2008 y que llegó con el No nos representan, hizo una representación todavía mayor y todavía más fingida que ha traído unos efectos devastadores en la opinión pública. Que es que los niveles infinitesimales son, o sea, de verdad, son microscópicos. O sea, es extravagante que no haya verdad, ningún porcentaje de verdad en el espacio... O sea, el porcentaje de verdad en el espacio público español es ultra minoritario. Entonces, una de las cosas que hacemos en el podcast es jugar con que no haya dentro fuera. O sea, es jugar con el hecho de que hay un continuo, no hay una ruptura, o sea, no hay un... Oye, ¿cuándo empezamos? No, es que se empieza. Porque no hay un... acabamos de entrar, cámara, acción. No, es que no hay una ruptura del personaje. Pero está esperando ya Joaquín, ¿eh? Muy bien. Kim. Me gusta ninguno de los tres somos catalanoparlantes, ¿eh? Ninguno. Sois... Però si vols parlem català, no et preocupis. No, Ninguno somos catalanoparlantes, es increíble. Bon dia. Bon día. Bon día, Cataluña. Bon dia. Sabéis ¿Qué tal, que yo gente? tenía la aplicación de Raku en el móvil. Y la tenías y te la quitaste por razones obvias, ¿no? Sí, ¿no? No, Por salud, no. Después de que se pegasen los palos, había como una especie de... Quería ver, porque uno de los problemas que... Joaquín, ¿vas a Joaquín, conectar el muéstrate, vídeo tío. o pasas? Es muy tímido, Joaquín. Joaquín, tío. No pasa nada, Joaquín. Es que se debe haber, yo qué sé, a veces lo haces, de repente se va y imagino que ahora vuelve. Vale, no pasa nada. Joaquín, entiendo que vive así. Es así, es así. De hecho, es parte de su gracia. También es un poco que no sabes cuándo está, cuándo no está. Un poco como lo has hecho que tú, cuando sabes cuándo se empieza. ¿Habláis de mí? No, Hablamos de ti, Joaquín, Joaquín. tío, déjate ver, déjate ver. Estoy conectando la cámara, que pasa que está bien, tío. Es que tenía ordenador en casa de la muchacha y he ido a buscar como un loco, tío, que estaba ahí. Pero de bueno, la a ver muchacha. Sí, de la parienta. Vale. ¿Está esto de una vez? No, Bueno, joder. todo Bueno, bien, a ver, Joaquín. tampoco Vamos se a me seguir guapo, porque no hay estamos ya misterio. estamos ya en la conversación. Claro. Ok, me metéis un poco... Esto que decías, Pedro, me parece interesante. Esto de que cuando tú empiezas a hablar es solo la representación, digamos, de una opinión y tal y cual. No puedo dejar de recordar cuando Hugo Chávez salió y dijo: yo ya no soy Hugo Chávez y yo soy la representación del pueblo, ¿no? Que esto es un poco el extremo de lo que acabas de decir, ¿no? Más allá de representar unos cuantos, que sería lo propio de la democracia, yo es que ya represento al pueblo y todo aquel que me ataque está atacando al pueblo y debe ser exterminado, ¿no? ¿Se me ve o qué? Sí. Se te ve mal, ¿no? perfectamente. Estoy en un Sí. zulo. Estoy en un puto zulo. No se me ve, a ver. Tengo la No, cámara tienes un conectada a aspecto la de lámpara. gamer, tío. Sí, es que soy O sea, muy estás a gamer, punto de jugar la campaña La- del Rome Total 2. War. Espera un segundo. Ojo, gran juego, o sea... Sí, sí. Vale, Tenía- chicos. tenía- ¿de Napoleón, qué estamos en hablando? Napoleón Total War. Napoleón Total War. Oye, a ver, pero así si vamos a insultar, yo te veo a ti y digo, servicio técnico. ¿Cómo estás? Cabrón. Se me oye bien también y todo. Sí, sí. Demasiada luz, tío. Es que está mi cámara un poco lejos. Me voy a acercar más. Porque es una cámara de estas portátiles y me la puedo poner así. Al mirado. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va, gente? ¿Este cómo se llama? Este se llama Manel, es el mediano. Hola, Manel. A ver, esto. Luego, ¿Qué tal, Manel? luego hablamos de, Muy de bien. cuánto te importa citar cosas una vez que tienes hijos. Sí. O sea, no pasa Bueno, nada. lo voy a dejar la No te cámara preocupes. ya por aquí. Quiero ponerme... Venga, que te voy a poner los pitufos, ven. Ven, Eh, desde hace 34 días, todos los días ven o Pitufos 1, o Pitufos 2, o Pitufos 3. Joder, en bucle. No. O sea, una de las tres la ven durante un momento del día. Cae.
¿Pero porque les gusta o porque se lo has impuesto tú? Porque es la virtud. No, es digo, obligatorio. bueno. Considero que es mal carácter. Los pitufos es el modelo político a seguir, ¿no? Es la Eso y la comunidad, violencia polis. física. Bueno, decía, yo había leído yo que los pitufos eran antisemitas, no sé si se llegó a demostrar o no, porque decían que el malo de los pitufos era verdaderamente, tenía aspecto de judío. No sé si es cierto o no. Sí, yo hombre, esto lo había oído pensado. también. Ostras. Puede ser porque el creador es belga. Y los belgas son, Sí, sí. aparte del peor país de la Tierra, Pensaba que era Suiza. No, eso es ciencia política. Este no nos va. Todos los tratados de ciencia política coinciden en que son un no país. Vale. Vale, yo voy a jugar la carta del ofendido. Mi familia viene de Bélgica. Vaya putada. Entonces no puedes hablar. Es broma, es broma. Tú, bueno, No, a ver, quiero decir, o sea, es decir, que tu familia haya venido de Bélgica, habla bien de tu familia que haya huido de Bélgica. Exacto. Quiero decir, lo jodido sería que tu familia se hubiera quedado en Bélgica. También, no lo había pensado esto. Ujú. Me tengo que leerme esos tratados de Bélgica y el no país, porque parecen fundamentados. Claro. O sea, tú Pero me ha imagínate que parecido La mal. Rioja... O sea, que... La idea sería que en La Rioja, ¿vale? Hubiera un país. Pero además de que La Rioja fuera un país, hubiera dos comunidades en La Rioja. Lingüísticas. Ujú. Y ahí pusiéramos el Parlamento Europeo. O sea, no. Claro. Bueno, Algo rechina ahí. Ahí hay... Que sepas que a mí la idea de que hayas citado informes para respaldar tu postura me suena a cita. Y ya que con hijos y tal, Pero no sé son hasta qué falsos. punto. Son falsos. Quiero decir, la cita se puede hacer en tanto en cuanto sea irónica. O sea, vale. por cierto, Kim va a mantener quiero decir, yo pensaba que lo que estaba haciendo Kim era como un recurso temporal ponerlo. hasta poner la cámara bien, pero veo que va a dejar la cámara así. La he tirado. Es que en realidad siempre hemos llegado a la conclusión que la parte más atractiva de Joaquín es la esquina de la cámara del Que no se ve la cámara. ordenador. Entonces hemos llegado a un trato. Pero Es que no Kim, consigo no engancharla quiero de decir, ninguna. o sea, no quiero aludir a tus competencias como teleco, que seguramente son extraordinarias, pero al principio, o sea, en el Sí. momento en el que empezó la retransmisión y no habías tocado nada, se veía veía bien. todo de puta madre. Pero es que está conectado a la lámpara, entonces me da miedo que he tocado la lámpara y está extremadamente caliente. Estaba conectado aquí. Y entonces, yo si quieres lo aguanto. Aguanto aquí y... No, y entonces sí. Quiero decir, Y lo voy moviendo y todo, ¿sabes? Puedo hacer... Sí, cámara en mano, ¿no? Sí, Tiene verité, tío. claro. Tiene real. Como me digáis vosotros. Yo es que me adapto. Modern Sí, Family. tío. Podcast en 10 minutos, tío. Me meto en mi culo, cojo mi ordenador, conecto a la cámara, lo que haga falta. Tío. Haz un Yo TikTok. estoy comprometido. Hago un TikTok, sí. oye, Oye, vamos a ver, vamos a Pedro, centrar Pedro. el tiro. Yo lo que quiero es que expliques sobre todo lo de la izquierda que tú viviste de niño y la izquierda que tú estás viendo ahora por ejemplo, en Madrid, donde estás. Vale. El cambio que ha pegado la izquierda española o que tú has experimentado en la izquierda española. Porque vosotros sois fachas todos. No. Es que no. No. O sea, No, ¿tienes digo familiarmente. prejuicios? Familiarmente sí, ¿no, Joaquín? Bueno, de hecho, mi abuela era muy facha, bueno, lo sigue siendo. ¿Sí? Y de hecho, de pequeño me traía los libros estos de Flechas y Pelayos, los típicos de Ajá. los muy míticos antes, en Sí. su época. Pero mi abuela totalmente lo contrario. O sea, era un poco extraña la familia de mi madre. Y aparte, mi padre todos fachas. Así Vale. que bueno. O sea, vosotros no habéis tocado el comunismo ni con un palo. Yo, por ejemplo... Yo con un palo sí. Pero, O sea- ¿qué prefieres tocarlo? ¿Tocarlo de conocerlo o tocarlo de conocer gente o familiarmente? Por ejemplo, Familiares comunistas. ¿qué es criarse en una familia de izquierdas a efectos musicales? No. Vale, no. O sea, ¿no entendéis lo que es que suene Silvio Rodríguez o Pablo Milanés en casa? Mira, eso lo he Playa entendido Girón. con amigos de humanidades, pijitos, que te dicen, mira, escucha a este autor que tiene su poesía y entonces escuchas las de Silvio Rodríguez que molan hasta que llegas a las políticas y te sulfuras. Y entonces dejas de escuchar Silvio Rodríguez. Eso me pasó a mí en la carrera, pero de niño nada.
Silvio Rodríguez ni de coña. A ver, es que... Así como lo pintas romántico, ¿Sí? también se podía pintar romántico lo de crecer. A mí me ponía mucho, yo que sé, Serrat, por ejemplo, mucho Serrat. Sí. Y me ponía Y a mucho, pues no sé, cualquier, no sé, otros autores más fachas, pero también tienes... ¿Serrat es facha? Serrat, Ahora sí. Serrat ahora no es facha, pero se pone mucho, a las fachas les gusta mucho Serrat. Lo cual es... Al Serrat. menos aquí en Cataluña. Perdona, ¿eh? Serrat. No lo es. Aute. Sabina. Esa es la música de mi infancia en mi casa. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y demás. El cantautorismo español que es creado del árbol que es Serrat. O sea, Serrat es quien crea esa síntesis entre copla y poesía. Y canción protesta. Bueno, y una canción que está abriéndole paso a una sociedad que es la sociedad de la transición. Ese ladrón con el que sueña su hija, señora, ¿no? Es esa España que se está abriendo paso. Pero bueno, quiero decir, romance de Curro el Palmo, que es una crítica al bueno, no vamos a a pivotar eso hacia aquí. Pero bueno, tú me preguntabas por la izquierda. Yo me creo en una comunidad, que lo sabéis, que tiene un gran paso industrial, y me creo con un padre que nace en el 31. Mi padre es muy mayor. Mi padre es un hombre que nace en el 31, que nace en una familia conservadora, mezcla de conservadora y liberal. Y es de una familia bien, ¿vale? Como las vuestras, vamos a decirlo así. Mira, Luis sonríe. ¿Cómo te gusta provocar? Sí, es que es la base de todo esto. Me siento muy acusado desde que he llegado, ¿eh? Es que, joder, pues, tus amigos han dicho que tienes hogares. O sea, que tienes mansiones. Sí, está en uno de sus tulos. Pero hay varios. Por cierto, Joaquín, que sepas que yo admiro lo bien que está construido tu ordenador por dentro. Así un poco haciendo un... Mira, cómo le gusta presumir de... Sí, de cableado. Ordenador. Pero una pregunta. Cuando hablamos de facha, ¿de qué hablamos exactamente? Porque... Facha es la no izquierda. Vale, o sea, todo lo que no sea izquierda, vale. Sí, facha es apropiacionismo. De la misma manera que extremo centro es apropiacionismo. De la misma manera que negrata es apropiacionismo, maricón es apropiacionismo. Tú debes utilizar las herramientas para hacer apropiacionismo sobre aquello que se supone que es una herramienta denigratoria, ¿no? O sea, debes robarle lo que decía Lenny Bruce de los años 60. O sea, me suena mucho a cita esto. ¿Cómo? Que me suena como mucho a cita. ¿Lenny qué? Lenny Bruce. Lenny Bruce es el humorista judío que deberíais conocer, en donde él lo que decía es, bueno, o sea, ¿qué cojones es esto de tener problemas para decir la palabra nigger? Aquí lo que hay que decir es la palabra nigger y poner a niggers a ser ministros en Estados Unidos. No sé si me explico. Vale, entonces, ¿tú consideras que tenemos que apropiarnos de la palabra facha? No. Si no lo es... O sea, quiero decir, no. Me parece un peligro. El discurso de Abascal. ¿Cómo? El discurso de Abascal en el Congreso hace unos meses era ese. Bueno, y es que es eficaz. Y el discurso de... O sea, yo creo que hay discursos que son para romper. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no soy eso. Pero entiendo que la gente los haga. Y entiendo que tienen un valor. Porque hay un momento en el que tienes que decir, oye, es que si la política es la representación de valores e intereses, hay determinados valores e intereses que no pueden quedar proscritos de la sociedad porque entonces el riesgo es mayor. Que es que suprimas la libertad de expresión. Y suprimas la libertad de poder ser algo. Salvo que consideremos que hay cosas que no se pueden ser. ¿Se puede ser conservador? ¿O no? Se debe. No, pero o sea... ¿Se puede no ser feminista? Ya, sé por dónde vas. Sí, que últimamente hay cuestiones que... O hay adscripciones que son obligatorias. Como antes era obligatorio ser católico. Exacto. Porque, a ver si aquí hemos quitado la adscripción obligatoria católica y a todos nos parece de puta madre aumentar el perímetro de libertad para que, oye, en la etapa de potencia de que todo el mundo se aumente su perímetro de libertad y que todo el mundo decida libremente qué quiere llegar a ser, entendamos que tener adscripciones obligatorias es una limitación a la autonomía personal de la gente, pero
Ahora hay que ser de Greta, pero hay que ser feminista por cojones. Y no se puede matizar. Oye, espera. Espera un segundo. Que igual yo soy feminista, vengo de ahí. Igual yo soy... Me encanta el medio ambiente y quiero protegerlo. Pero hay un riesgo, ¿eh? Igual yo soy católico. Pero digo, oye, adscripciones obligatorias no, ¿eh? No es... No sé si me explico. Cuando estamos hablando de derechos fundamentales, hay determinadas intersecciones que tienen que ver con el hecho de decir, oye, hay modelos de sociedad que se construyen respetando la opción del otro a hablar y a estar equivocado. Yo quiero tener el derecho a estar equivocado y a discrepar, a decir, oye, no es que me van a llamar machista. Bueno, pues, ¿se puede ser machista o no? A ver, es que es complicado, yo creo, el tema es complicado, porque, por ejemplo, hablando de los mismos términos, se puede ser, por decirlo una porrada, se puede ser canibalista, por ejemplo, puedes apoyarlo de alguna forma lógica. No, hay tribus que son caníbales y ya sí, pero a ver, pero estamos hablando, bueno, la sociedad española, por ejemplo, el contexto de la sociedad española. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que yo te entiendo, que tienes derecho a poder equivocarte, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que la gente también tiene derecho pues no sé, mira, un segundo. Tiene derecho que tú aciertes. Exacto, a esperar más de ti, a que tú aciertes, a que no te equivoques. Pero aquí... ¿Puedo no ser feminista? Sí, pero ser feminista significa la igualdad entre hombre y mujer, y no quererlo te describe como una persona extraña. Al menos yo es lo que... La idea que... Es verdad que luego el feminismo a día de hoy implica muchas más cosas. Bueno, no sé. Pero hay un doble filo, Joaquín, aquí. Aquí está el doble filo de quién define qué es el feminismo. Porque si tú aceptas esta premisa de, vale, todos tenemos que ser feministas porque es lo bueno, tal. Entonces empiezan a definir qué es lo feminista y qué lo no. Y cada vez se matiza más. La libertad cada vez se va haciendo más pequeña hasta un punto de que hay una dictadura ideológica, que es lo que ocurre en muchos aspectos. Entonces, si no eres exactamente... Luis, no uses dictadura ideológica porque una dictadura es... O sea, los adjetivos hay que usarlos finos. Pero si me acabas de llamar facha. Ya. O sea, escucha. A ver. Escucho. Vale, perdón. No. Si yo lo que quiero es contestarle a Joaquín. Joaquín, mira, esto es un ejemplo de antes de ayer, ¿vale? Vale. Antes de ayer, una mujer se tiró por una ventana. ¿Vale? De un 10º piso. Claro, el PSOE claro. de Valladolid colgó un tuit y dijo: 10º caso en este año de violencia machista. El ministro de Interior dijo violencia machista. Neutral, la agencia de verificación, dijo otro caso de violencia machista. ¿Vale? Es decir, la pareja de esa mujer que se había tirado por la ventana del 10º fue acusado públicamente por el ministro, por el principal partido de gobierno y por la agencia de noticias que dice lo que es un bulo y lo que no en este país, como el asesino de su mujer que se había suicidado. ¿Vale? Y tú dices, está ahí, bueno, es un error. El mecanismo mental que se está produciendo actualmente hoy en la sociedad española, y esto no es irreal, es una sociedad en la que vivimos y en la que yo os pediría que me dijerais, ¿es así o no? Es que si tú te lanzaras, Joaquín, a decir, oye, esto me parece una pasada, me parece una ida de olla, que esto haya pasado, muy probablemente tu entorno diría, oye, eso que estás diciendo es machista. A ver, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, obviamente. Entonces, para un segundo la cinta. La cinta. Vale. Te estoy hablando de un caso absolutamente bestial y extraordinario. Absolutamente fuera de bolos. Absolutamente evidente, ¿vale? Es decir, te estoy hablando de un iceberg. Bueno, pues. Y si eso. Y tú estás diciendo. Y me estás diciendo rotundamente, pues sí, pasaría eso. Hostia, entonces, de la cuerda para abajo, ¿qué está pasando? En situaciones más dudosas, pues te explico lo que está pasando. Que yo el 8M
tenía que haber dicho públicamente que me parecía una locura convocar esa manifestación con una pandemia corriendo y no lo hice. Eso es lo que pasó. Y me hago la autocrítica yo. Como se la hacen millones de personas en este país. Que no levantamos la voz en la parte que nos ocupara a nosotros porque teníamos miedo a que se nos dijera, es que no quieres convocar el 8M porque odias a las mujeres, porque tienes... Y esto es así, Joaquín. Y eso implica que hay una debilidad en nuestro sistema. No, a ver, pero en esto que estás diciendo estoy completamente de acuerdo. Y estoy de acuerdo con el hecho de que verdaderamente el feminismo actual es un feminismo muy malo. El feminismo de crea muy malo. Pero de hecho, me suena mal a que me digas a que tienes derecho a equivocarte, porque realmente el derecho no es a equivocarse, sino el derecho es a poder defenderte, más que todo. Lo que me estás diciendo es que verdaderamente no hay una igualdad, no hay un feminismo real, porque a día de hoy hay una discriminación hacia el hombre. Verdaderamente la sociedad actual cada vez más está creando ya como una tendencia a criminalizar al hombre, ya no sea por sus aptitudes o sus actitudes o naturales, por así decirlo. Y estoy de acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo en que verdaderamente el feminismo sexual no es real, pero verdaderamente decir que estás en contra del feminismo en sí, yo creo que tendrías que especificarlo, es decir, estoy en contra del feminismo actual, pero decir que estar en contra del feminismo para provocar, eso me parece mal. O sea, el hecho de ir a provocar y decir, yo el feminismo me parece una mierda. Entonces ahí es cuando ya verdaderamente la gente ya... Creo que... desde un punto... Joaquín, pues yo sí, creo que lo que tú estás criticando, y además me parece razonable porque lo estáis viviendo generacionalmente de cerca, es que hay una generación de gente joven a la que se le han hinchado los huevos. Es una sensación que tengo. O sea, hay una generación de gente de 20, 30 años, de hombres, de chicos, de hombres chicos, que está... del tema del feminismo literalmente hasta los huevos. Y entonces hay una reacción. Yo no estoy en ese panorama. Yo, mal que me pese, soy feminista. Creo fervientemente en la igualdad entre el hombre y la mujer. No creo que haya una discriminación hacia el hombre. Creo que el trabajo... No, ahora me estás vendiendo a mí. No, a ver... No, pero lo que te quiero decir es que para mí, creo, por ejemplo, que la tijera que se ejerce con la maternidad sobre las carreras laborales de las mujeres es un problema que hay que abordar socialmente y que perjudica esencialmente a la mujer. Creo que la brecha salarial fundamentalmente viene de la cuestión de tener hijos. Creo que el sector del comercio, el sector de los empleos de baja cualificación es fundamentalmente un empleo femenino. Creo que el colectivo de madres monoparentales con hijos es un colectivo de enorme vulnerabilidad. O sea, pero al mismo tiempo que sé y soy consciente de todo esto... Pero, a ver, pero Pedro, yo no estaba hablando de esto, que conste, sí. Yo estaba hablando de la forma de tratar estaba hablando del caso específico que me has presentado, sobre cómo se trata al hombre en los medios de comunicación actual, cómo se tiene la facilidad de acusarle. Pero no obviamente estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Perdón, Joaquín, pero partimos de la premisa de que decía Pedro de yo tengo derecho a equivocarme, y lo decía en el ámbito concreto de, por ejemplo, de este caso, en el que se ha generado el feminismo o determinados partidos políticos que se dicen feministas han generado unas reacciones que van mucho más allá del feminismo, que van directamente a coartar cualquier tipo de racionalización de lo que pasó, del caso concreto. Porque ellos directamente fueron a dar por hecho algo que en principio les beneficia políticamente, porque el decir que ha habido otro caso de violencia machista también de alguna forma a ellos les no sé cómo decirlo, les empodera, les reafirma. Refuerza su narrativa. Claro, refuerza su narrativa, eso. Y al final, precisamente por eso, por un reforzar su narrativa, están destrozando la vida de un hombre y generando una serie de reacciones a personas que, yo qué sé, que se están planteando qué ha podido pasar en ese caso y castrando totalmente cualquier tipo de presunción de inocencia o de planteamiento de qué ha podido pasar, si es que no hay más. O sea, es directamente
obligar a que no se piense sobre lo que ha sucedido, obligar a que no haya ni la posibilidad de equivocarte en un margen razonable, Joaquín, no en canibalismo que decías. En el margen razonable de, oye, y la presunción de inocencia. Pero déjame volver a la cuestión de que decía antes Jaime, de por qué la reacción. Y volviendo al tema de la izquierda, Asturias, mi padre, el año 31, comunismo. Esa izquierda materialista en la que yo me incardino, o que vengo de ahí, a pesar de que ya no estoy ahí, evidentemente, pero es una izquierda con una visión fundamentalmente pues, que ve desde el marxismo, y no sé si alguno tenéis ese ojo o esa visión del mundo, pero es una visión esencialmente de clases, de renta, material, donde más o menos pues tu omnicompresión del mundo, que es deficitaria y evidentemente pues tiene muchos problemas, pero por lo menos está. Es decir, tú sabes que cuando una persona tiene una renta de 800 euros y tienes a otro colectivo que tiene una renta de 3.000 euros, pues tienen el colectivo de los 800 euros y el colectivo de los 3.000 euros tienen intereses dialécticos, ¿vale? No pueden compartir comunión. O sea, y en tanto en cuanto la política representa intereses y comunidades y valores, pues muy probablemente haya unos tíos que representen al colectivo de 800 y otros tíos que representen al de 3.000. ¿Vale? ¿Qué sucede con la, como yo llamo, izquierda patinete? ¿Vale? Que ese mundo, donde en un mundo con una enorme clase industrial sindicalizada, pues existía esa izquierda ancha, obrera, materialista, cuyas reclamaciones fundamentalmente tenían un peso material. O sea, oiga, yo quiero cobrar 200 euros más al mes, o yo quiero tener más días de vacaciones pagados, o yo quiero tener mejores prestaciones sanitarias, o mejores prestaciones X, ¿vale? Hay un momento determinado en que se consigue un determinado nivel de bienestar y además el sistema económico empieza a fragmentarse y empieza a introducirse dentro de la representación política otro tipo de colectivos, ¿vale? Y empiezan otro tipo de izquierdas, con otro tipo de visiones. Y perdón por pintar a tan trazo grueso, pero es verdad que es un proceso que estamos resumiendo, pues seguramente igual 50 años en 2 minutos. Y el hecho es que hay un determinado momento en que la parte de la visión de la izquierda materialista deja de tener tanto sentido. ¿Por qué? Porque tú no eres capaz de amalgamar a un votante de izquierdas alrededor de esa visión. Uno, porque no eres capaz de hacer las políticas expansivas materialistas a nivel de gasto. Y dos, porque lo que activa a tu votante acaba siendo algún tipo de guerra cultural al estilo de lo que se vivió con Zapatero. Es que no sé si estoy hablando en claves que vosotros... A mí me parecen términos muy efectivistas de la política, ¿no? O sea, yo si pienso que esto no funciona, tal vez es porque antropológicamente no funciona y ha causado mucho daño, ¿no? O sea, lo de la caída del muro de Berlín para mí fue como un evento pornográfico clarísimo, ¿no? De que no funcionaba. Sí, pero tú trasládalo... O sea, lo que cayó no fue el muro de Berlín. Lo que cayó fue la hipótesis de que hubiera un mundo alternativo. O sea, no sé si me explico. Ya no hay. Sí, es el mundo en el que existimos. Ya está. Entonces, en este mundo en el que existimos, donde ya no hay una hipótesis alternativa, hay una izquierda que necesita tener un rival. ¿Cómo consigo yo activar a mi electorado? O sea, ¿cómo consigo yo activar a mi electorado? Y el problema es que a partir del año 2004, en España, empieza una transformación del electorado de izquierdas en España, progresiva, que a mí me expulsa. Yo vengo de votar al PSOE. Y entiendo en un determinado momento, en el año 2008, que tengo que dejar de votar al PSOE y empezar a votar a UPyD. Y en el año 2009 me meto en política, en UPyD. ¿Y por qué? ¿Por qué exactamente? O sea, ¿en qué momento te das cuenta de eso? Son 3 cosas. Es modelo territorial. O sea,
yo soy muy consciente de que sin nación no hay redistribución. O sea, toda la idea de solidaridad territorial en mi cabeza se funda alrededor de la idea de España, y Asturias necesita que exista algo llamado España, y hay un momento de dilución del concepto de solidaridad territorial. No sé si os acordáis, es que claro, no vivisteis aquel momento, pero era el momento del Estatut. Vosotros vivisteis el momento posterior de la segunda revolución del Estatut, que es el procés. Luego es el tema de la lucha contra ETA, en donde hay una ruptura del pacto de Estado contra la banda terrorista ETA, con Eguiguren negociando con ETA. Y luego el hecho fundamental, o sea, Zapatero no hace una sola reforma económica. Nada, es que no hace nada. Es que, o sea, quiero decir, quiero decir, el matrimonio homosexual, la ley de memoria histórica, o sea, eran todo peleas, algunas, la ley antitabaco, vale, perfecto, sí, cojonudo, pero que no había nada. No se cambia el mercado laboral, o sea, y el país, bueno, pues es un país muy preparado para la guerra política e ideológica. Es algo muy parecido al sanchismo, en donde de repente, en el año 2007, hay unos negros que han pedido mogollón de hipotecas subprime y te llega la pandemia de la crisis hipotecaria. Uh-huh. Entonces tú decides votar a UPyD, y entiendo que UPyD también, bueno, desaparece, ¿no? En cierto modo, al menos a nivel de importancia. Joder, no, en 2008. Pero en 2000, ¿qué fueron? ¿En 2014, 2015? Sí, 2014-2015. Entonces, pero ¿cuándo entras en Ciudadanos? Antes de... Bueno, yo colaboro en el derribo de UPyD. O sea, quiero decir, yo soy actor activo, ¿vale? Pero sois varios, ¿no? Arcadi Espada. De hecho, Miguel Ángel Quintana también estaba por ahí metido. Sí. O sea, yo tomo conciencia, después de un dilema moral bastante gordo, porque era algo a lo que le había dedicado pues desde el 2009 bastantes esfuerzos. Era un proyecto pues de monjes guerreros, ¿no? O sea, ahora se ve de manera muy... venga, montar un partido, tener un determinado resultado, pero en aquel momento era la primera vez en la historia política democrática española que se alcanzaba representación electoral entre el PP y el PSOE. Pero desde que se había estabilizado el panorama político con el derribo de UCD-CDS. O sea, estamos hablando del año 2008, ¿eh? Sí. Y entramos nosotros en el año 2012 en el Parlamento de Asturias. Yo hago las campañas... O sea, yo soy responsable de organización... Joder, es que ni me acuerdo, pero yo creo que es en el año 2009, responsable de organización de Asturias. Empiezo a hacer las campañas locales, empiezo a hacer las campañas autonómicas y demás. La verdad es que lo pasamos como los indios y entramos en el año 2012 en el Parlamento de Asturias con un voto que es el que decide entre los... Son 45 escaños y hay 22 escaños de izquierda, 22 escaños de derecha y en medio el de UPyD. Y entonces tenemos que decidir hacer presidente de gobierno y hacemos presidente al que luego fue presidente de la gestora socialista, Javier Fernández. Ahora ya ha desaparecido en combate. Ahora ya ha desaparecido. Otro PSOE. Es que la historia de este país con otro PSOE hubiera sido muy diferente. Javier Fernández es otra interpretación materialista del PSOE, con una visión un poco diferente. No sé si me explico. ¿Vosotros habéis hecho política alguno? Derecho y humanidades he estudiado yo. O sea, filosofía política sí que he estudiado, pero... No. Se refiere a si te has bregado, vale. Si he estudiado... Lo que has hecho ha sido leer. Exacto, Luis. Si has participado en campañas, si te has afiliado... Que se has repartido folletos. Es que me cuesta mucho. O sea, una cosa que me cuesta mucho de los partidos políticos es que lo veo una especie de jaula de ideas. Y a mí la idea de tengo que defender estas ideas... Pues, bueno, estoy abierto a cambiar, pero básicamente a mí la idea de tengo que defender firmemente estas ideas y a pesar de que no crea en ellas, tengo que de repente aparecer y defenderlas, que eso es lo que voy a hacer los políticos.
A mí esto me cuesta mucho. ¿Por qué? Entonces, pues porque creo en una verdad y, Pero, Porque es y en una católico. mentira, ¿no? no, pero al revés, es que tienes que darle la vuelta a esa manera de pensar. Tú estás defendiendo los intereses de alguien. Estás protegiendo a alguien. Si tú te presentas a las elecciones y te votan los ciudadanos de Hospitalet, que quieren un centro de salud, tú estás protegiendo a esos ciudadanos. Y estás tratando de defenderles. O sea, no se trata de alcanzar la verdad. Se trata de que tienes que garantizar que alcancen el máximo dentro de la ley. O sea, no sé si me explico. No se trata de ser la mafia, pero el proceso político el proceso político es un proceso dialéctico. Sí, pero es verdad que el ejemplo que tú has puesto, ¿no? El que protege los intereses de la población de Hospitalet, por muy diferente que seas a ellos, yo qué sé, el centro de salud, puedes llegar a entenderlo como un bien para ellos y puedes ser partícipe de ello, ¿no? Pero yo creo que Luis piensa ahí, porque Luis y yo lo hemos hablado muchas veces, sobre todo en el caso de los políticos católicos del PP, que tuvieron que tragar con la no reforma de la ley del aborto, a pesar de que Rajoy había prometido, se había propuesto la vuelta atrás o lo que fuera, y Sí. como todo el drama de Gallardón, etc. Entonces, nosotros lo hemos hablado muchas veces, porque cuando nos hemos planteado, oye, entrar en política, y siempre los dos coincidimos en eso, ¿no? Que tenemos una serie de valores que en este caso, si se vieran traicionados, o sea, sería muy difícil representar esos intereses de otras personas sin hacernos violencia contra nosotros mismos. Claro, pero es que la vida es violencia. Sí, pero ¿cómo te merma moralmente eso? Me mata. No te va... Pero es que, a ver, primero, la vida es vender. Esto, quiero decir, ya tenéis una edad como para saberlo. O para haberlo vivido. En el sentido de que hay una serie de intercambios ahí fuera que hay que hacer, hay que vivir, hay que transaccionar. Lo que no hay que hacer es usar. Quiero decir, no hay que usar al otro, ¿no? Pero yo sí creo, hay gente muy razonable que vio en eso, por ejemplo, algo que soliviantaba su sistema de valores. Pero claro que en política tienes que tomar decisiones extraordinariamente complejas. Y el médico que está decidiendo a quién deja pasar en el triaje, ese hombre no está tomando una decisión infinita y con una carga moral infinita. ¿No? Sí, y hasta qué punto eso le puede hacer daño y le puede transformar como persona. Pero es que esa es la decisión grande. Sí que es verdad aquí. Perdona un segundo. Y el que tiene que dirigir una ayuda industrial y decir, esto va en esta dirección, esa no, quiero decir, es que claro que, o sea, pero es que eso es lo que hace gran, o sea, si la vida fuera a hacer aquello con lo que te sientes correcto, sería ole, sería como bajar en un tobogán. Oye, mira, es que yo bajo por aquí y es que mira, bajo y no me raspo. Es que la idea es, o sea, lo que se lo comentaba antes a Jaime, ¿no? O sea, yo agradezco haber entrado. O sea, yo he aprendido y he crecido mucho más por haber entrado y precisamente haber fracasado en los intentos. La vida es una sucesión de dulces fracasos, ¿no? Es decir, yo creo que uno aprende mucho más e incluso si os hubieran planteado, si tuvierais que ser sometidos a esa decisión, en el aprendizaje de tener que tomar esa decisión, aprenderíais muchísimo sobre vosotros mismos y sobre lo que tenéis que hacer, precisamente porque vais con la voluntad de reflexionar sobre ello. O sea, lo que no vais a poder hacerlo, y esto es lo que me gustaría explicarle a Luis, es que no lo vas a poder aprender desde fuera. O sea, lo que no vas a poder hacer es leyéndolo en un libro. Uf. O sea, y esto... Mira, Pedro, mira, o sea, no. Ha leído. Oye, O sea, hay libros, no sé si lo sabes, pero hay novelas también que no solo son libros académicos. No, ahora en serio, o sea, el tema es que o sea, yo veo dos cosas, ¿vale? Aparte de una es esta, pero la fundamental, y que en parte estoy de acuerdo contigo, y ojo, que me estás convenciendo en algún grado. Es que tengo que reflexionarlo más.
La otra cosa que me preocupa de la política es la capacidad que tiene para corromper a las personas, en el sentido de que, bueno, volviendo a la frase de Lord Acton, ¿no? No volviendo, porque no lo he dicho antes, pero es lo del poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y todas las personas que están cerca del poder, o una de dos, o se han forjado un carácter y tienen las ideas muy claras, o son corrompidas, y esto se ve clarísimo. Entonces, yo quiero entrar en política, esto lo he dicho, bueno, no sé si públicamente, pero entre amigos lo he dicho muchas veces, pero una vez tenga otro sustento económico que no sea la política, porque si vivo de la política, o sea, yo quiero servir al bien común, y entiendo que el bien común... Sáquete una plaza de funcionario. O sea, quiero decir, si quieres dedicarte a la política, sáquete una plaza de funcionario, aunque sea de maestro, ¿vale? Ya está. Ese sería mi consejo para cualquiera que le guste dedicarse a la política. Sáquete una plaza de funcionario y ya está, y olvídate. Y luego dedícate a hacer política. O sea, en España hay una pista de aterrizaje y despegue para la gente que es funcionaria, y además es que la política está pautada para la gente que tiene su plaza. Porque todo el régimen de compatibilidades y tal está pensado literalmente para la gente que es funcionaria. Dicho lo cual, hecha esta reflexión, yo no soy funcionario. Yo soy un buscavidas de la política, entendida en el sentido de una parachiqui, ¿vale? Y te digo que yo he conocido... O sea, la política es un teatro humano y tiene la grandeza del teatro griego. Tiene la gama... o sea, si te gusta el ser humano, pues vas a encontrar todo. Vas a encontrar la grandeza, vas a encontrar la miseria, vas a encontrar la generosidad, vas a encontrar la valentía, vas a encontrar la cobardía, vas a encontrar la generosidad y vas a encontrar al traidor. Y la capacidad de disfrutar de ello y de verlo en su grandeza, o sea, en el hecho de verlo. O sea, en el hecho... También es verdad que tienes que verlo como un río en el que de alguna manera te adquieras algo de distancia, porque lo que también ves es a vidas destrozadas. Es decir, yo tengo mis 3 hijos, tengo a mi mujer, que afortunadamente no le gusta la política. Tengo mis amigos, que afortunadamente me quieren independientemente de que sea político o no. Que no soy político, yo soy un asesorcillo, pero quiero decir, no sé si me explico. O sea, yo creo que en esto hay muchos papeles que es como una obra en la que hay infinitos papeles que cumplir. Yo durante unos años de mi vida quería ser diputado. Era mi obsesión. Y estuve a punto de cargarme mi vida por eso. Pero viví una obsesión personal por eso. Y casi estuvo a punto de arrollarme porque era una obsesión. O sea, era una obsesión y estuve a punto de destrozar mi matrimonio y mi familia y todo. Lo aprendí. Y ahora lo vivo de otra manera, mucho más alegre, mucho más disfrutona y con mucha más sabrosura. Pero el hecho cierto es que no cambiaría nada. O sea, yo los mejores momentos y más divertidos de mi vida han sido alrededor de la política. Las amistades más fuertes que he tenido, los ataques de risa más fuertes que he tenido y las situaciones más ridículas y los aprendizajes más fuertes que he tenido alrededor de mi carácter han sido alrededor de la política. O sea, yo creo que hay algo muy sólido en la política. Lo que pasa es que es verdad que el ego es un tema a trabajarse, porque además cuando tú llegues, que llegarás, porque además si lo llevas dentro, algo en algún momento te hará llegar al impulso. Lo que sí que te aconsejo es que llegues descreído. O sea, mira, todas las organizaciones son una mierda. ¿Vale? Todas. Pero te hago un pequeño aparte, ¿vale? Dale. Antes de que sigas. Que para no poderse encontrar en los libros has utilizado solo referencias literarias. Teatro griego, ¿sabes? Malvado. Ya está. Ya, pero yo las utilizo de otra forma. Ya por aquel... O sea, no sé cómo decirlo. Como el que ya se la pela. No, pero ojo, me está pareciendo súper interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Y ahora en serio, o sea... Pero no me das la pelota. La política y demás... No te hago la pelota, pero bueno, creo que no se te va bien recibir. Es que soy gordo, entonces los gordos siempre nos hacemos autobashing, ¿sabes? Nos tiramos mierda encima para que, por si acaso.
Vale. No, me parece veo en la pantalla que hay una especie de inteligencia artificial que se llama Kim, que quiere decir algo. Sí, quería hacer un par de preguntas. Yo quería primero ver cómo se vio desde Ciudadanos todo el tema de las elecciones pasadas y la marcha de Albert Rivera. Y luego todo el tema que has comentado de especificar un poco más el tema que has comentado, lo de que la política se ríe, se llora, gente valiente, gente cobarde, un poco indagar un poco más en eso. ¿No sé si me oye bien? Sí, Sí, ¿Vale? sí. Entonces Sería perfectamente, Kim. Vale, perfecto. No, yo no soy portavoz de Ciudadanos. Yo, si quieres, te cuento lo mío. Claro, yo quiero ver tu punto de vista Sí. sobre bueno, no sé. Sí, Sobre sí, te he cómo entendido, ¿no? Lo que quería era aclarar eso, vamos. Vale, yo te cuento lo mío. ¿Cómo vi la hostia que nos dimos? Sí. La hostia monumental que nos dimos. ¿La veías venir? Sí. Yo creo que nadie la ve venir. Sí. Joder, yo me fui del Congreso de los Diputados. ¿Estabas en el Congreso de los Diputados? Vale, tú ibas a entrar, perdona. No, te lo explico. Yo estaba en el Congreso de los Diputados o sea, yo era asesor de la vicepresidencia del Congreso de los Diputados, ¿vale? Y entonces, llevaba desde el año 2016 y bueno, abiertamente lo había dicho, yo llevaba desde el 2012 siendo gabinete de grupo parlamentario, antes en UPyD, luego en 2016 en el Congreso con Ciudadanos, y la verdad es que yo tenía la sensación de que había cumplido una etapa. O sea que ya está, o sea, hay un momento en el que ya las PNLs, las leyes, la relación con los grupos y tal, ya pues ya está, ya te lo sabes un poco, ¿no? Y tienes ganas de hacer otras cosas. Y yo tenía muchas ganas de pasar a gobierno. Era lo que me hacía más ilusión. Porque esta es otra de esas cosas que creo que hay que... O sea, que uno tiene que saber, no pronto, pero en un determinado momento. Si tu driver es la pasta. O sea, tú tienes que saber en un determinado momento de tu formación si a ti lo que te preocupa en la vida es la pasta. O otras cosas. O lo que te preocupa es la curiosidad. Ver cosas. Porque igual tú crees que es la pasta, porque a ti te dicen que lo que te importa en el mundo es la pasta, porque claro, es que los BMWs y los gemelos es muy importante. ¿Y si no es tan importante? ¿Y si tú lo que quieres es ver cosas? Y saber cómo... Y estar... Y ver sitios, y si tú lo que quieres es ver... Y decir, oye, a ver cómo es Irlanda. Y a ver cómo es Australia. Yo tengo amigos que han vivido así y tienen vidas espectaculares. Pero claro, estas cosas a veces las descubres con 40. Y esas reflexiones a veces es un poquito hacerlas un poquito antes, ¿no? Entonces, yo sé que a mí lo que mi driver, o sea, a la hora de... es ver cómo se producen las decisiones políticas. Me producen mucha curiosidad. Y entonces yo quería ver un gobierno, quería ver cómo es un ejecutivo, cómo funciona. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo es esto de... ¿Cómo funciona esto de los decretos y los directores generales y el secretario general técnico? O sea, ¿cómo funciona esto? Y entonces yo sabía que me quería ir y lo había comentado y tal. Pero, claro, y lo había comentado con mi jefe, vamos. Pero no como algo que fuera a pasar de manera tan evidente. El tema es que de repente todo se acelera. Porque veo que no hay acuerdo. Y no solo no hay acuerdo, es que me acuerdo que lo dije. Dije, oye, me vais a permitir que lo comenté con la gente de comunicación, con los que eran amigos y tal, y dije, yo creo que hay una cosa que la gente no está entendiendo, que es que la peña se está yendo de vacaciones a Denia, a Benidorm, están haciendo sus paellas, han votado, van a volver de vacaciones y aquí no va a haber gobierno. O sea, porque me acuerdo que nosotros estábamos en el Congreso, era preverano y las declaraciones y no sé qué, y yo notaba que la gente estaba, o sea, la gente de fuera del Congreso estaba fuera, o sea, estaban a su rollo. Ellos ya habían votado. Dame un gobierno, olvídame. O sea, yo ya he votado, ya he hecho lo que tengo que hacer como ciudadano.
Vosotros arreglaros, tíos. Yo no quiero saber nada. No, porque yo voy a decir, tú vas a decir, entonces Pablo Iglesias va a decir. Esto no va así. Esto va de que estos van a volver de vacaciones al volver de agosto y donde había, no va a haber. Y alguien va a pagar el pato. O sea, quiero decir, va a haber un culpable. Porque esto va así. Lo mismo que con esta pandemia va a haber un culpable, ¿eh? Quiero decir, es que no sé si conocéis la escena de la lista de Schindler de señalar al muerto. Oye, ¿esto de quién es culpa? Sí, sí. De este. O sea, porque todo funciona así en política. Y, no, porque vamos a salir de esto todos unidos. Esto no va así. Entonces, nada, yo en agosto, tócatelo. Fíjate si me quería ir, que yo en julio estoy montando un negocio. Yo en julio estoy mirando para montar un negocio. Y en agosto, sin traicionar la confianza de nadie, recibo una llamada para irme a un gabinete y me ofrecen, me hacen una serie de ofertas y acabo yéndome a donde estoy. Pero vamos, o sea, no esperaba tanta hostia, eso es verdad. No esperaba tanta hostia. Pero entonces tú hubieses defendido un cambio de posición con respecto a la campaña electoral, es decir, un pacto antes del verano. Yo lo que sé es que no podía haber repetición electoral. No tengo ni puta... O sea, quiero decir, yo... Mira, lo que sí que me parece una gilipollez siempre de la hostia es lo de... Yo es que sé cómo lo hubiera hecho, no sé cómo lo hubiera hecho. Ya. El que está arriba es el que tiene más información. El que está arriba es el que tiene toda la información. Yo no sé por qué se hizo lo que se hizo, no tengo ni idea. No, quiero decir, es que no os podéis imaginar a veces la serie de catastróficas desdichas que a veces pueden ser las cosas. O sea, a veces las cosas pueden salir mal pues, por mil motivos. No, es que esto salió así porque este es tonto. Mira, no. O sea, quiero decir, Rivera no es tonto ni es un tío que tiene una trayectoria política donde ha sabido tomar decisiones infinidad de veces. O sea, no hagamos reduccionismo ni caremos a la peña. Ahora, yo, personalmente, con mi nivel de conocimientos limitadísimo, yo creo que no era razonable no ofrecerle a la gente. O sea, no podías ir a una repetición electoral. O sea, no podías ir a una repetición electoral porque es que era como jugar con nitroglicerina. Vale, eso, justo enlazándolo con lo que estábamos comentando antes, ¿cómo lo vendes? Porque muchos de Ciudadanos especialmente defendisteis la campaña electoral contra el sanchismo, ¿no? El sanchismo, no pactaremos con el sanchismo. Sí. Entonces, ¿cómo cambias la perspectiva, ¿no? ¿Cómo dices, bueno, pues ahora qué les digo? ¿Tú crees que hoy España estaría peor? Con la mano en el corazón, olvídate de Ciudadanos. ¿Tú crees que España hoy estaría peor con un gobierno formado solo por Sánchez, por el PSOE, sin apoyo, sin estar Podemos dentro del gobierno y que tuviera que acordar con PP y con Ciudadanos cosas? Claro, no. Es que quiero decir, que me tengo que comer la mierda, me la como, no tengo ningún problema, pero mis intereses los represento. Y lo siento mucho, pero mis intereses son España. Sí. O sea, quiero decir... Oye, que me tengo que desdecir, me desdigo, tío, no tengo ningún problema. Y lo explico, ¿no? Y que pierdo escaños, pues pierdo escaños, tío, no tengo ningún problema. Vamos, o sea, no. No porque, o sea, quiero decir, no porque es que estamos, o sea, quiero decir, es que esto sí que es capitán a posteriori. Esto sí que es capitán a posteriori. Nadie podía prever el COVID. Pero es que el COVID llega. Como llega Fukushima, como llega la subprime, como llega... O sea, es decir, como llega cualquier tipo de imprevisto... Oye, tío, estoy hablando muchísimo. No. Pero porque justo la pregunta ha sido relacionada con tu experiencia en relación a lo de... Ya, tío, pero esto es un poco como Watchmen, aquí, ¿no? O sea, estáis vosotros encerrados conmigo y yo con vosotros. Bueno, si quieres, tomamos más participación. Dale, Kim. ¿Te he contestado las preguntas? Me has contestado la primera. ¿Y la segunda? Estaba solo por la primera.
Él quiere tus mierdas, Pedro. ¿Quieres saber? Quiero sacar mierda. Sí, dale. ¿Dónde fue el...? No, vale, entonces, ¿tú crees que se tendría que haber prostituido Albert Rivera y decir, mira, he dicho esto, me lo voy a comer, soy un mentiroso, pero bueno, mentiroso no, soy, no sé, porque verdaderamente yo creo que Ciudadanos se presentaba un poco como, casi como el contrario al PSOE. El único juicio, ¿no? El único juicio en política que importa es el futuro. ¿Vale? Es el resultado de tus decisiones. Claro. Y pagas por ellas. Quiero decir, Rivera sale, dice, voy a tomar esta decisión. ¿Se contradice con lo que dije? Sí. Pero a pechugo. Luego esa decisión tiene unos efectos. Se me juzga por ellos. Y ya está. La política funciona así. O sea, la política no puede... Claro. No puede... Quiero decir, no puede juzgarte porque los efectos son cambiantes. Quiero decir, tú prefieres un gobierno que no esté liderado por Sánchez. Ahora, si la disyuntiva es Guerra Mundial Z y un gobierno de Sánchez... No, es que yo lo siento, pero es que yo soy coherente y Guerra Mundial Z. Oye, tío. No entiendo. Lo que pasa es que para entonces la Guerra Mundial Z era el independentismo catalán. No era... No. Yo creo que verdaderamente... Claro, Kim, por supuesto. Pero ahí está el tema. El tema es que del resultado electoral que salió después, salió Guerra Mundial Z. Sí, bueno, para los votantes de... Bueno, sí, para los votantes de Ciudadanos imagino que sí. Hombre, no, para vosotros los votantes de Vox, no. Quiero decir, los indoarios, pues... Encantados, claro. Chaz. Yo no... Es que tú eres muy comparto chaz. Yo no comparto ningún... soy un chat, tío. TikToker y chat. Y youtuber. No, yo verdaderamente Wall Street Wolverine. No, a ver, lo que quería decir, sí, con menos broma, es que verdaderamente tú estás diciendo que el error de Ciudadanos fue no... HAL 9000, tío. Es que es HAL 9000. Para los que no lo sepan, tenemos una imagen de la PCU y entonces cuando habla Kim es como cuando HAL 9000 en 2001 Odisea del Espacio está intentando asesinar... Pero es que mejor prefiero ser HAL 9000 a TikToker. Venga, dale, Kim, perdona. Como, el capítulo de Los Simpsons, ese que tiene un robot en casa. Bueno, lo quería decir que prefiero ser HAL 9000 a YouTube a TikToker. Entonces prefiero la crítica robótica a la crítica más personal, que es mi físico. Y luego quería decir, respecto a lo que estabas hablando antes, ¿sí? Es que tú como que acuñas la derrota del PSOE, de Ciudadanos al hecho de que no pactaran con el PSOE. ¿No? Un poco lo que nos estás diciendo ahora mismo. No. El hecho del error de no haber conseguido, no haberse bajado los pantalones y pactar. No. Pero es que no es bajarse los pantalones. Yo creo que a mí me ha quedado claro. Sí, o sea, el tema es, ellos han dicho que no quieren pactar con Sánchez, pero no es lo único que han dicho. Han dicho, dijeron una serie de otras cosas, por ejemplo, la unidad de España, tal y cual. Entonces, ante las circunstancias, ¿cuál era el mal menor para proteger los otros intereses y que sus intereses estuvieran representados? Pues pactar con Sánchez. A mí me parece súper razonable. Pero ¿cómo puede ser razonable esto si cuando el único discurso, bueno, al menos el que yo Joaquín, veía en televisión... ¿qué es mejor, Joaquín? ¿Eso o dejar que pacte con Podemos, que pacte con los nacionalistas, que pacte con... y que no haya ningún interés tuyo representado en el gobierno? Claro, pero verdaderamente eso no lo sabían ellos. Esto es lo que pasó, es luego lo que acabó pasando. Pero ellos no lo veían venir, yo creo. No, pero claro que no lo veían venir. ¿No? Yo lo que quiero decir es, cuando salía Albert Rivera con el discurso en mano todo el día hablando de Cataluña y de 155 y de lo mismo monotema, yo creo que eso es lo que llevó a Ciudadanos a la ruina. Y no verdaderamente no decirse por pactar con el PSOE. Verdaderamente es que si pactan con el PSOE, pactan con el enemigo, porque el único discurso que salía de Albert Rivera en mano era esto, era Cataluña y Cataluña. No. Y Pedro Sánchez estaba hablando de negociar. Bueno, no sé. No, eso es la sensación que yo tenía. Cada uno tiene sus
cada uno tenemos nuestras interpretaciones, ¿no? Es decir, cada uno podemos dar nuestra visión sobre qué creemos que salió mal, ¿no? O sea, y seguramente alcanzaríamos, pues igual si nos preguntamos los cuatro, igual podemos acabar dibujando el elefante, ¿no? Pero tenemos que reconocer que tenemos los ojos cerrados. O sea, no... pues tú tocarás la trompa, porque es la parte que te toca más cerca, Cataluña y el 155. Ah, mira, otra vez Rivera hablando del 155, es que joder, tal. Yo hablo de lo que me preocupa más a mí, que es el culo, y Luis, pues, de sus cosas fachas, no sé. El tema es... Cosas fachas, sí. No. De que era tan facha como el PP o Vox. A lo mejor le fue eso. Yo estaba pensando aún en lo de Franco, que lo han desenterrado. Bueno, seguid, no abramos el tema. ¿Franco sí? Bueno, pues o sea, sí, ¿Franco sí o Franco no? ¿A desenterrarlo? No, en general. Yo creo que no, vamos. Ah, en general. Sí. Ojo, uff. Yo Franco no, o sea, pero... seriamente... Espera, que Joaquín ha dicho... ¡Ojo! Que Joaquín ha dicho Franco no, pero... ¿Pero no, qué? Franco no, pero no... ¿Pero? Indoario. No, Franco no, pero... Sácalo, que lo llevas dentro, Joaquín, joder. Pero Hitler... Franco no, pero... Arriba España. Santiago, no, justamente iba a decir que Franco no, pero no sé lo que opinan mis compañeros, porque realmente... A ver, si nos ponemos a contar historias de abuelo, mi abuelo luchó en el frente republicano y lo capturó el bando franquista y le dijeron que o lo mataban o se cambiaba al lado franquista, al bando nacional, ¿no? Y se cambió al bando nacional y desde entonces... No, pero esas historias existen. Acaba la historia. Sí, claro, existen. Hay un momento a partir del... no me acuerdo en qué momento el ejército... Bueno, los dos ejércitos empiezan a hacer levas geográficas, ya no son ejércitos ideológicos, y entonces ya te toca por zona. Y entonces, pues según te capturan, vas cambiando. O sea que hay una cierta lógica en eso. O sea, tú estabas pegando tiros, pero no es que fueras nacional o republicano por una cuestión ideológica, era porque te tocaba por zona. Pero oye, a ver, es no que... has contado toda la historia, Luis. Su abuelo lo cogieron y lo llevaron a Alemania. ¿Qué? No, tu abuelo fue parte de no fue... Según había entendido, ¿eso era verdad o era mentira? No sé si era verdad o era mentira. Te acabo de sacar. No, la división azul. Ojo. Eso es mi tío abuelo luchó en la división azul, pero eso no es ir a Alemania, eso es ir a Rusia a luchar contra los alemanes. Vale, pero yo había entendido que era tu abuelo el que había la división azul, que había sido capturado. Digo, ir a Rusia a luchar contra los rusos, Luis, perdona. porque, o sea, no he querido corregirte, pero la división azul... Perdona, fue a Rusia a luchar contra los rusos. Fue a Rusia con los alemanes. Uniformes. Confusiones. Diseñados por... Bueno. Sí, pero es que, o sea, entre que... Quiero decir, lo de aquel momento, quiero decir, tiros. Eso. Whatever. Y lo pasó mal, Claro. Spoiler. Claro. Y bueno, pues... No, o sea, el tema es que lo de Franco, o sea, somos una generación que probablemente las circunstancias nos han venido como muy... Digamos, nos ha afectado menos. Entonces, que hay cosas buenas y cosas malas. Esto sí que te lo puedo decir. Los pantanos. Claro, a ver. Y la seguridad social. Yo me da cuenta de Oye, que... no, pero vosotros sabéis que Franco metió en la cárcel a mi padre. ¿Ah, sí? No, Sí, mi padre fue del Partido Comunista. Lo detienen a la vuelta del cuarto congreso de Praga en los jesuitas, porque era profesor de atletismo en los jesuitas, además de abogado. Y entonces dos policías le apuntan con una pistola y le dicen ¡quieto! Y el otro policía le dice ¡brazos en alto! Y entonces él no sabe qué hacer. Entonces bueno, lo he contado 1000 veces. Bueno, lo tengo escrito. Entonces le detienen, lo llevan en cuerda presos durante un mes incomunicado en una celda de castigo, que lo que hacían era meter una reja interior para reducir una celda normal de 3x2 a 2x2, le metían un cubo de agua por la mañana, se lo quitaban por la noche, y entonces él sabía que medía la celda 2x2 porque le chocaba la celda en la reja interior, le chocaba en la cabeza. O sea, porque le medía, era muy alto.
Y entonces se pasa un mes y lo juzgan en el edificio de Comandancia Naval en Madrid, un tribunal militar, y lo condenan a 14 años de cárcel. Entonces lo vuelven a tener otro mes incomunicado, lo llevan a Burgos, al penal de Burgos, sale al penal de Burgos y llega allí y nada, pues le hace vida, y en la cárcel conoce al tristemente fallecido Enrique Múgica, a Rubén Múgica, a Ibarrola, al pintor Ibarrola. Enrique Múgica, Rubén Múgica e Ibarrola forman con mi padre en el penal de Burgos la comuna de los vikingos, que se llamaban así porque comían mucho, eran así muy fartones. Y entonces siempre dice mi padre que lo pasó peor en los jesuitas que en la cárcel. ¿Ah, sí? Sí. Mi padre la verdad que era una persona extraordinaria, porque era muy vitalista y tenía una cultura extraordinaria. Y entonces en el penal de Burgos se comía bien. No, comían fatal. Pero sardina, tocino, pan. Pero ellos buscaban la manera siempre de comer más, ¿no? Entonces y mira, os cuento una anécdota. Según sale mi padre al patio, para que os deis cuenta, en el penal había separación, no había separación entre comunes y... esto ya lo conté, yo creo, en un podcast, pero bueno, lo cuento en este, que no es el mío. Es que no me doy cuenta que no estoy en el mío, ¿eh? Mira. Como en casa, coño. Está bien. No había separación entre presos políticos, ¿vale? Las cárceles franquistas se llenaban. Se llenaban. Y entonces lo que hacía el régimen era sacarlos con indultos, ¿vale? Se iban cargando y como si se desaguaran, se vaciaban. Y entonces había como varias fases de la represión. Está la represión de las cunetas, ¿vale? Que es la de la represión sangrienta de los primeros años y demás. Luego está la jurisdicción militar, que es esa fase que dura hasta el 60 y algo. Y luego llegan los tribunales de orden público, que son ya jurisdicción civil, ¿vale? Entonces a mi padre le toca todavía la jurisdicción militar. Entonces cuando los juzgan, mi padre lo juzgan, y cuando llega a la cárcel, pues hay gente que lleva, sin exagerar, 20 años de cárcel efectiva. Claro, cuando mi padre llega con 14 años, con una sentencia de 14 años, es un pringao. Es un minga fría. O sea, y entonces, cuando llega, justo el día que llega, un carcelero, normalmente a los políticos se les trataba mejor que a los comunes. Los comunes, pues daros cuenta que era marginalidad. Pues quincalleros, gitanos, gente del arrabal. Entonces, claro, se les trataba a hostias a los comunes. Pero los políticos, los presos políticos, pues eran o abogados, o obreros industriales, gente de sindicatos. O sea, era otro rollo. Entonces, la gente de la cárcel, o sea, los funcionarios de prisiones, trataban con más educación a los políticos. Pero justo el día que llega mi padre al patio, un funcionario de prisiones le pega una hostia a un político, confundiéndolo con un común. Conclusión: mi padre en el comité de huelga, en el mismo día que aterriza en el patio, porque mi padre era uno de los jefecillos del Partido Comunista, del Comité Nacional, vamos. Y entonces lo que montan es, a raíz de ese incidente, lo utilizan como mecanismo de inicio de la primera huelga de hambre coordinada de todas las cárceles franquistas para conseguir la separación entre presos políticos y comunes. Y entonces, a partir de esa, que es un determinado momento que dura una protesta de no sé cuántos días, se consigue la separación en las cárceles franquistas de presos políticos y presos comunes. Y entonces, claro, mi padre siempre me explicó: es por eso por lo que la gente del PSOE entendía que a los presos de ETA había que separarlos. Y los tenías que mandar unos para Canarias, otros para Barcelona, otros para Cantabria y otros para Galicia. Porque si los juntas, que era lo que el franquismo hacía con nosotros, claro, eso no hay Dios que lo mueva. Claro. Tú juntas a 200 tíos. Materialismo histórico, canciones, aguanta compañero, venga ánimo, el día que lloras que te acompañen. Y eso no hay quien lo rompa.
Entonces, claro, la política de dispersión de presos es una política que, o sea, aparte de que tenía un sentido para que no dominasen los presos de ETA la cárcel, tenía el sentido de decir, oye, es que hay que romper la comunidad. Porque la frase de mi padre diciendo, mi padre diciendo, es que yo lo pasé peor los jesuitas que la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasa con...? Esta es la experiencia de mi padre. Un hombre de buena familia que no tenía hijos. Y libre. Con buena formación. Ojo, hay experiencias dramáticas, hay torturas, hay de todo, ¿eh? O sea, yo no quiero que alguien escuche esto y que diga, ojo, a mi padre o a mi abuelo o tal. O sea, no quiero faltar el respeto a la memoria de nadie. Lo que sí digo es que la historia de mi padre es una historia muy peculiar. ¿Qué sucede también con esa historia? Bueno, él la escribe y la tiene escribe. Bueno, que se da una historia de cierre que siempre me ha parecido muy bonita y que ya que haya gente joven, bueno, pues que mi padre, cuando llega la democracia, mi padre decide que no va a tener hijos hasta que no llegue la democracia. Mi hermano nace en el 78 con la Constitución y yo nazco en el 80, somos hijos de la democracia. Y yo conozco a mi padre solo con el pelo blanco. O sea, mi padre conozco a un hombre de 50 años. Que conozco ya un hombre de 50 años, ¿no? Claro. Y mi padre, después del golpe de Estado del 81, él deja la política, se dedica a la abogacía y demás, porque no sigue en el PC. Pero después del golpe de Estado del 81, él decide que hay que volver a involucrarse en política, que el régimen político español es débil aún, y se presenta a las elecciones, o sea, como senador del Partido Socialista, le ofrecen encabezar la lista del Partido Socialista en Asturias, como senador, y será senador del año 82 al 96. Pero se da la paradoja de que será senador en el edificio de Comandancia Naval de Madrid, en el mismo edificio en el que le habían juzgado. Y será senador 14 años. Esto es poético, ¿no? La historia rima, tíos. Sí, ya veo, los mismos años. Sí, lo que pasa es que él, lo que os contaba de los indultos... Él no cumple con los 14. No, ¿qué cojones? Él lo que cumple son... Porque era lo que os contaba, lo que hacía el régimen era, a ver si os suena, ¿eh? Condenar muy fuerte y luego hacer indultos. Entonces, a mi padre le pillan los indultos de los dos papas. Hay dos papas que son... Luis, ¿que querías decir algo? No, estaba impresionado. ¿Que los papas indultan también? Con el nombramiento de los dos papas. Ah, ¿y qué papa indultaron al tuyo? Pablo VI. No sé, Juan XXIII, ¿puede ser? Juan XXIII. Juan XXIII. Claro, hay dos papas, hay uno que son dos papas seguidos. Entonces hacen como... son los 25, creo que son los 25... Bueno, le dejan la condena en 7 años y medio. O sea, le dejan la condena de 14 en 7 años y medio. Entonces él a los 4 años sale en libertad vigilada. Sale sin título de abogado. Y se tiene que poner a vender ruedas recauchutadas, tío. Un abogado de buena familia, un fijo. O sea, puedo... Bueno, aquí en Cataluña, quién sabe, ¿eh? Bueno, pero mira, se lo contaba antes a Jaime. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia laboral en el sector comercial? ¿O en...? Yo tengo algo, ojo. Yo soy programador. Entonces, como sector comercial, no... O sea, en ambientes cerrados y tal, Joaquín controla. Pero no, a ver, yo estuve trabajando en una empresa de derecho inmobiliario en el que sí que tenía que vender... Aparte de hacer el tío de contratos y demás, sí que tenía que vender pisos y no me estoy explicando. Encontrar compradores. Lo que os pregunto es si estáis en contacto con gente de clases diferentes, entendido en sentido marxista. Ya empiezas con el marxismo. Sí. Pues sí, yo sí. O sea, con amigos de la uni. La uni, sí, quizá la uni, pero no. Yo creo que me he buscado a los amigos muy mal, porque todos mis amigos son, aparte de drogadictos, no tienen... Joder, Joaquín. Pero Joaquín, estamos hablando de clases y cuando hablamos de clases la droga no entiendes. La droga es bastante transversal, ¿eh? Exacto. O sea, pero también sin un duro que va a añadir. O sea, sin aparte de drogadictos, sin un duro, porque claro, se lo gasta todo en la farlopa.
Pero iba a decir que no os incluyo a vosotros como drogadictos, que lo sepan los del podcast y los que... Gracias. A mí no. Gracias, Joaquín, es bueno. A ti no lo sé, pero bueno. No. Hombre, yo he tenido una etapa como todo el mundo, ¿no? Ah, vale. Pues, Luis, ¿cuándo será tu etapa? Que todavía estás Ya, aún no ha llegado. No, pero en la que pierdas- intentaba explicarle una cosa a Jaime, Ujú. que era el tema de ver los pantones, ¿no? Es decir, por una cosa que yo creo que hay un momento vital en el que uno cree que todo el conocimiento se encuentra en el conocimiento académico, ¿no? Y entonces es legítimo, o sea, es un momento vital en el que uno cree que si lee y acumula conocimiento, pues va a ser capaz de alcanzar un nivel de conocimiento razonable sobre las cosas, o una cosmovisión, o una omnicompresión sobre la realidad, ¿no? Entonces, yo creo, desde la banqueta de mis 40 años, que creo que puedo decir que hay un tipo de saber prudencial que viene de la experiencia que hay que respetar y que merece la pena vivirlo. O sea, que hay un mundo ahí fuera que en base a experiencias, que someterse a ellas a uno le potencia una parte del cerebro que a veces solo... He conocido a gente muy capaz de citar y muy incapaz de hacer otras cosas. No sé explicarlo mejor. O sea, hay un tipo de saber que es muy valioso para la vida y que no está en los libros. Por mucho, pero no por... O sea, y no es dialéctico. O sea, no sé cómo decirlo. Creo que lo mejor es ser capaz de abrazar los dos conocimientos sin entender que haya que renunciar a uno de ellos, ni despreciar al otro. O sea, ¿por qué tienes que despreciar lo que sabe lo que te puede aportar un obrero o un tío de un taller mecánico que te puede engrandecer, que te puede educar, que te puede aportar una visión que no... Tíos, sé que creéis que no, pero es que escuchando a determinada gente... No es cierto. Tan dura. No. Que no es cierto, no es cierto. O sea, yo estoy de acuerdo de que hay muchos temas que puedes aprender muchísimo de la gente y sobre todo en experiencia vital. Me parece súper valioso lo que te pueda explicar las personas. Y yo no, ojo, que tal vez me personifica así, pero yo no creo ni de lejos que el conocimiento esté solo en lo académico. O sea, de hecho, yo soy una de las personas que reivindica la razón práctica como forma de conocimiento, más allá de la razón teórica. Es que había otra persona que también la reivindicaba. Kant y salió mal. Aristóteles también. Spoiler, salió mal.